Continuamos con Sentido Común. Había presentado a María Luján Rey, pero una cuestión de organización también previa. Tenemos que decir que también está con nosotros Paulino Rodríguez, un amigo que me abrió las puertas del cielo y todavía no se dio cuenta que estoy dando vuelta por ahí. Y bueno, ¿cómo andas? Un placer, querido Ale, como siempre. En verdad, gracias por la delicadeza, María Luján. Muchas gracias por la cuestión. Agradezco mucho. ¿Preveías que íbamos a estar hablando de nosotros, de los periodistas, de los medios, de estas cuestiones que creíamos que iban a pasar? A propósito de la estrategia del gobierno definida de un enfrentamiento con aquellos que tenemos alguna disonancia en algunos aspectos, digamos, aunque concibamos en términos generales como positivo algunos aspectos de la política de gobierno. No con la vehemencia con la que se lleva adelante y a la práctica, en particular después del escándalo de Criptolibra, no con los protagonistas con los que el gobierno ha batallado, si vos me permitís. Sí, sí, obvio. Y en todo caso no con la dimensión que tomó de no odiamos tanto a los periodistas, etcétera, que me parece que ya la palabra odio es algo nocivo en todos los casos, corrosivo, negativo, per se, pero puesto al servicio de un ataque frontal a un sector que es el que marca límites, el que establece opiniones con sentido crítico en términos generales de este y del gobierno anterior y del que vendrá, en un contexto de un posicionamiento de cierta hegemonía del propio presidente en la escena política, bueno, está conformando ya un cuadro de situación y un clima de época, que me parece que empieza a describir más al gobierno y habla en todos los casos más del gobierno que de a quienes ataca. ¿Qué sentís cuando te ataca, en este caso Javier Milei, una persona que vos conocías antes de ser presidente, que le has brindado no solamente tu calidez periodística, sino también en algún momento hasta humana, que ahora sea todo lo mismo? ¿Cómo lo sentís? Yo realmente me rebelo contra esas cosas. Sí, yo sé que te revela. Mira, primero no lo tomo personal, segundo creo que es parte de una estrategia y luego lo que ocurrió, hicimos las aclaraciones pertinentes, vos te consta, y punto. Y yo lo circunscribo, lo limito porque si no sería darle demasiada entidad. Me gusta, no, me siento cómodo mucho menos, sabés que no hago de la confrontación no, mi obvio, estilo, por eso. ni mucho menos del golpe bajo, y tampoco tuve actos impropios para con el presidente, porque en todo caso dije que contrastaba la imagen de Lula erguido frente al féretro del cajón y la imagen de Francisco en su despedida, en el velorio, en el velatorio, que no es lo mismo que el funeral, y que me hubiera gustado que el presidente, que llegó casi en simultáneo, hubiera estado ahí, punto. El presidente se sometió al protocolo, se rigió por el protocolo, estuvo en los funerales, como el resto de los mandatarios, pero en el hecho de justamente su reconciliación en esa semana de la muerte del Papa Francisco, según el propio presidente reveló, y en la idea de que además era un papa argentino y que por lo tanto iba a tener en los funerales un lugar protagónico el presidente del país de origen del papa, como ocurrió con el propio presidente Milei, y en virtud de que la comunidad argentina mayoritariamente profesa la fe católica, uno hubiera esperado que Milei hubiera estado allí, como estuvo el presidente de la India, como estuvo Lula da Silva, como estuvieron una veintena de mandatarios, independientemente de que después estuvieron también en los funerales, para los cuales fueron formalmente y protocolarmente invitados. Y después el otro episodio, solo citar algunos, respecto a la persona Jan Moch, el caso de Jan de 12 años. Sí, el chico con autismo. Que tiene, claro, que vive con la condición de autista o de autismo. Porque él aclara siempre, yo no soy un autista, yo vivo con la condición de autista, que me parece es como vivir con la condición de discapacidad, porque todos tenemos algún grado de discapacidad. Yo vivo con la condición de Rengo y lo sabes. Exactamente, todos tenemos limitantes y nadie es perfecto, y en definitiva la vida está más plagada de ausencias que, en todo caso, ¿no es cierto?, que de faltantes que de virtudes. Sí, exactamente. Y está María Luján acá, que voy a decir. Además, la viva expresión de
en ese contexto había una discusión, la hay en la Argentina, aún hoy, con media sanción ya de los diputados, respecto a si el sector de la discapacidad en general en la Argentina está en emergencia o no. Y frente a ese debate que había generado además una movilización popular en muchos lugares y que había generado un reclamo creciente de distintos sectores a propósito de mejorar el nivel de prestaciones, actualizar los montos con los que se les paga a los prestadores, cosas que no han sido actualizados en tiempo y forma según dicen en el sector, más allá de que está pendiente una revisión integral de cuántas son las personas con condición de discapacidad en la Argentina, que efectivamente yo creo que hay mucho sobre lo cual abogar y que el gobierno ha hecho muy bien en poner la lupa allí. En el medio está lo otro, que es lo que va sucediendo en el mientras tanto. Terapias que no se pueden culminar, que no se pueden continuar, personas que no están pudiendo acceder a tratamientos que son claves, determinantes, a traslados para esos tratamientos, fruto de que hay prestadores que han dejado de prestar servicios, etcétera. En ese marco de esa discusión, el titular de la Dirección Nacional de Discapacidad había manifestado en el programa de Esteban Trebuch, antes que nosotros al mediodía, en la pantalla de La Nación Más, que esa frase que Ian y su mamá habían dicho respecto a que él había sostenido que la familia que tiene una persona con discapacidad en realidad es un problema de la familia y no del Estado, no era tal, no era real. Bueno, nosotros habíamos entrevistado a Ian Moche con Eleonora, a vos te consta, en el 2022 en la pantalla de La Nación, después de una nota en Infobae, en La Nación. ¿Por qué había dado tanto que hablar ese chiquito en ese momento de 9 años? Porque era un comunicador, un instagramer, un youtuber, poner el título que vos quieras, un influencer, que había hecho de su condición de autista, en esa manera de visibilizar la temática y la problemática, una expresión para poder llevar adelante esa condición y para poder internalizar al resto de la sociedad, al conjunto de la sociedad, a nosotros, de cómo tratarlos, de cómo ellos nos veían a nosotros y cómo ellos además se sentirían más cómodos pidiendo por las cosas lógicas, teniendo en cuenta que una persona en la condición de autista es una persona que no tiene límites, no tiene respecto a lo auditivo, todo lo invade. Él dice, yo tengo 9 radios en simultáneo en mi cabeza y tengo que prestar mucha atención y focalizarme en una radio para entablar un diálogo con vos. Es una persona que no, es literal, no entiende el sentido del humor. Por eso tuvo la anécdota con Eduardo Feynman, que también lo entrevistó en la pantalla de La Nación en aquel 2022, cuando Eduardo hace un chiste, porque se había excedido en el tiempo, la nota había rendido muy bien, y entonces tenía que ir al pase y se me van a cortar la cabeza. Entonces él no entendía eso y claro, dijo, no, por favor, no lo hagan, porque no tiene ese sentido de... de la ironía de humor, o de la situación. Y no entiende la mentira. Entonces cuando le dijeron mentiroso, se sintió ofendido y llamó a la producción. ¿A quién? Al que tenía el contacto, a nuestros productores, que son los que me comunican que querían un derecho a réplica. Y dije, ¿cómo no? Es la esencia del periodismo. Viene alguien, dice A, llamemos a alguien para que... No se hizo mención al presidente, no se habló del presidente, no se dijo nada del presidente. Simplemente se expuso una situación y una condición con su mamá, teniendo en cuenta que es un menor. Algunos salieron a decir que cómo exponían a un menor, nosotros no los exponemos, es la familia la que tomó la decisión y él toma la decisión de encarnar eso, tiene 450.000 seguidores. Pero en simultáneo la Casa Rosada después emitió un video con el presidente recibiendo a Pedrito, el militante libertario que tiene 10 años, 11. Entonces, claro, si mostramos a uno es exponerlo, si muestran a otros no es exponerlo. Sabemos que todos los relatos tienen la paradoja de que termina siendo revelada por la verdad. El cuento del rey está desnudo siempre está a mano. Entonces, cerramos esa puerta, abrimos la otra. ¿Qué observaste esta semana con no solamente Cristina, la movilización, sino cómo reaccionó la dirigencia y también la sociedad? Primero creo que están algunos paralizados. Otros los descomprimió, a otros los liberó, ¿no? Al sistema lo liberó. Porque la toxicidad de Cristina impregnaba buena parte de la discusión política, a favor y en contra. Pero le era funcional a muchos también, incluido al gobierno, que había construido una narrativa en aglutinar muchos sectores distintos, diferentes, en oposición al kirchnerismo, al que había que terminar y había que sepultar en esta elección. Sin Cristina, esa narrativa pierde un poco de fuerza. No digo que muere, pero se debilita. Veremos hasta qué lugar y hasta qué punto. Y tal vez lo que queda más expuesto es que adelante los tiempos de la discusión Milei sí, Milei no. Porque hasta que era Cristina sí, Cristina no. Sin Cristina en cancha es más
una validación de las políticas públicas del gobierno en la elección de octubre que otra cosa. Y no tener un adversario nítido, ni tener frente la alternativa electoral política de Cristina Fernández de Kirchner comandándola, le quita un elemento de discordia, de disonancia, de oposición, de polo opuesto que atraía al propio presidente. O sea, ya los gritos del presidente van a empezar a ser gritos, no digo en soledad, pero se le va a parecer bastante. No va a tener una contracara. A ver, para dar en términos prácticos, yo voy a nombrar una persona que ningún televidente, gracias por la cantidad de mensajes que están entrando, felicitándote a vos, por supuesto. Yo voy a nombrar a Germán Martínez, que es el presidente del bloque de la Cámara de Diputados de Unión por la Patria. Sí. No lo conoce nadie. Discutir con Germán Martínez es discutir con Martínez. Y a los Pichetto de la vida, o a los Manes de la vida, o hasta el propio de Loredo, le va a significar menos esfuerzo discutir con Martínez que con Máximo Kirchner, empoderado a través de su mamá, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Está bien lo que estoy traduciendo? Sí. Ese dique de contención que generaba Cristina Fernández de Kirchner, que impedía que el agua cruzara hacia el otro lugar. ¿Vos creés que es factible ahora de que se amplíen los márgenes de ese riego natural que se estaba buscando en la política? Vamos a la física. La materia es impenetrable. Cuando hay dos polos fuertes que se atraen, son dos polos aglutinantes. Si vos bajás un polo, lo reducís, lo minimizás, lo limitás, ¿qué ocurre? Queda un polo omnipresente y el resto difuso, diluido, probablemente atomizado, hasta que encuentre un nuevo liderazgo que polarice. Pero ese nuevo liderazgo hoy no está. Hay que conformarlo. Surgirá parcialmente, quizás, de la elección de medio término, o se construirá de aquí al 2027. Lo que está claro es que probablemente esté naciendo el partido del balotaje, como dicen algunos, que es una expresión política de centro, no débil, de centro, no extrema, que polarice con un presidente que por ahora está en el extremo. Lo que resta dilucidar es qué actitud va a tomar el presidente frente a lo que ocurrió con Cristina Fernández de Kirchner. Porque una actitud lógica de praxis política, de pragmatismo político, como ha tenido mucho pragmatismo en el área económica, sería reducir los niveles de belicosidad, de beligerancia, aunar criterios, ir al encuentro de la política, poner bajo su yugo algunos de los elementos que están parcialmente con él, pero no totalmente con él, probablemente resquebrajar la estructura del PRO, resquebrajar la estructura del radicalismo, tomar en cuenta y cobijar a muchos intendentes, ser partener y hacer una construcción política que le dé más solidez. Si el presidente elige eso, probablemente el presidente sea, además de la centralidad en términos de toma de decisiones, sea el eje dominante de la política argentina en los próximos años, como lo fue el kirchnerismo o como lo fue el menemismo. Depende más de él que de cualquier otro. Si el presidente sigue en esta lógica y en esta belicosidad creciente, y en esta manera de entender la política, que no es ni buena ni mala, es descriptiva, que lo llevó a él hasta el poder por hartazgo a la política de buena parte de la sociedad, frustrada, enojada, que pospandemia vio en el presidente que la ira del presidente, el enojo del presidente, los gritos del presidente eran su enojo, su ira y sus gritos. Si el presidente no morigera eso, lo que probablemente empiece a ocurrir es que enfrente empiecen a juntarse los que hoy parecen difíciles de juntar. Y empieza a construirse una oposición. El kirchnerismo tuvo una oposición heterogénea que tenía como primer elemento constitutivo de enlace la oposición a Cristina Fernández de Kirchner. La alianza la tuvo también con Menem. Correcto, porque son liderazgos muy fuertes. Y vale la pena acá decir que si los últimos grandes líderes fueron Néstor Kirchner o Cristina Kirchner y Carlos Menem, quiere decir que por la impronta, la lógica, la verticalidad y la impronta de poder que impregna Javier Milei, Milei es más un fenómeno con cultura política, praxis política y toma de decisiones peronista que antiperonista. Más verticalista, monolítico, con poder concentrado que cualquier expresión del no peronismo, como lo fueron Macri, Alfonsín o de la Rúa. La última pregunta. Si sigue habiendo una apatía electoral como la del 45-50% del electorado en las elecciones que se vienen ahora, sí. ¿Cómo se le explica a la gente la importancia
de instituciones fuertes, de una justicia fuerte, cuando lo único que vale es un ejecutivo fuerte? ¿Cómo es una pregunta fantástica y brillante. Solo voy a tender a decir algo porque no tengo la verdad revelada ni tampoco la respuesta. Pero es la duda que... Es la pregunta del millón, digamos. Si vamos a ir hacia mayor república, más aires de libertad sistémica, o si lo que está en crisis es esa idea de la república liberal que cobijó la Argentina, abrazó a Alberdi y el país, que además abrazaba a los inmigrantes y que en el crisol de raza y mosaico de las diferencias construyó la Argentina pujante. No lo sé, pero se me ocurre algo que es muy importante y que vale la pena siempre marcarlo. Y como politólogo sabés que lo hago siempre. Por efecto profesional. Por eso te lo pregunto. A quien nos esté mirando y tenga la duda de si voy o no voy, si vale la pena, si no vale la pena. Mire, siempre hay que tener presente que hay un solo y único momento en la vida democrática de los países en donde todos somos exactamente iguales. Solo un instante, un momento. Antes de entrar al cuarto oscuro y cuando salimos del cuarto oscuro somos todos los desiguales que la vida nos enrostra. Todo lo desigual que la sociedad muestra. Pero en ese momento y en ese lugar, el que todo lo tiene y el que nada tiene, el erudito y el analfabeto, el pobre y el rico, valen exactamente lo mismo, un voto. Y que los sectores más postergados, marginales, sean los que más rápidamente se corrieron de esa elección, sean los que tienen más nivel de apatía, es lo que me motiva a una y mil veces decir eso. Principal acto de rebeldía, como decía nuestro querido amigo Tomás Bulat, es estudiar, es progresar. Sí, el segundo, votar, elegir. Lo escucharon, ¿no? Gracias, Pau. Enorme placer. Para mí. Un instante, continuamos con Sentido Común. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. En Tigre construimos educación. Durante el verano ampliamos y renovamos escuelas en todo el distrito. Más aulas, bibliotecas y espacios de aprendizaje para que cada estudiante tenga un mejor lugar para aprender. Porque invertir en educación es invertir en el futuro. Tigre es mi vida. Tigre, municipio. Ojos en Alerta es una herramienta de seguridad que conecta a los vecinos con el Centro de Operaciones Municipal para prevenir delitos en tiempo real. Ojos en Alerta viene a cambiar la seguridad en San Isidro. Vamos a vivir más tranquilos y lo vamos a lograr juntos. San Isidro Seguro. San Isidro Municipio. Recibir el acompañamiento del ministro, del gobernador de la provincia de Buenos Aires para Ituzaingó es muy bueno porque nos traen la posibilidad de ofrecerle más herramientas y garantizar el acceso y el derecho a la salud. Nosotros queremos que los vecinos de la provincia de Buenos Aires, los vecinos de Ituzaingó, tengan cada vez más salud y garantizar que la ciudadanía esté cada vez más segura. Este Tomoro es un esfuerzo muy grande de toda la comunidad de Ituzaingó y una decisión política de un intendente que va a cambiar la calidad. Uno piensa el tiempo y la comodidad de los vecinos para poder acceder a diagnósticos oportunamente, poder hacer los tratamientos como corresponden. También en 2 ambulancias que son claves para el trabajo de lo prehospitalario. En momentos donde escasean los recursos, me parece que tanto la provincia como el municipio tienen bien claras las prioridades: la salud, la educación, la seguridad, bueno, que podamos vivir en comunidad y mejor. Malvinas Más Digital ya tiene su app, la aplicación móvil del municipio de Malvinas Argentinas. Y hay muchas funciones a las que vas a tener acceso. Emergencias rápidas para dar alertas de seguridad, el SAME o los bomberos. También los turnos serán más digital. Se podrán gestionar turnos de pediatría y diagnóstico por imágenes. O solicitar un recambio de luminarias directamente desde tu celular. Descargala ya. Ingresá a tu App Store y buscala como Malvinas Más Digital. Aceptá las solicitudes y listo. Malvinas Más Digital, la app
más simple, más fácil. Me gustan mucho estos robots. ¿Querés tener uno en tu casa? Yo también quiero tener uno en mi casa, ¿no? Me parece que repite ahí, ¿eh? En Vicente López trabajamos todos los días para que nuestro sistema educativo siga siendo el mejor de la provincia y de todo el país. Un sistema de calidad, innovador, que piensa en el futuro de todos los chicos en cada etapa de su vida. La educación pública de calidad dice presente en Vicente López.